Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida desde el Palacio de Minería, donde se lleva a cabo esta Feria Internacional del Libro que conjuntamente con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentan hoy esta obra, Justicia Electoral en Imágenes, de la editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tengo el gusto de presentarles a quien es secretaria de apoyo en la Sala Superior del Tribunal Electoral, la licenciada Paula Sofía Vázquez Sánchez. Ella es autora de la obra que hoy se presenta. Asimismo, nos acompaña la secretaria de apoyo en la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral, la maestra Arcelia Santillán Cantú. Bienvenida. Con el mismo agrado presento a quien es profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la maestra Marta Alejandra Tello Mendoza. Bueno, pues cedo el uso de la voz a la licenciada Paula Sofía Vázquez Sánchez. Adelante, por favor. Bueno, ya. Muchísimas gracias. Primero que nada, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí regalándonos 45 minutos de su tiempo. Y en segundo lugar, pues guau, estar en la FIL de minería. Qué emoción estar en un lugar tan padre. Para mí, que hace muchos años venía de acompañante de gente que presentaba libros, pues es como, ay, ahora me toca a mí y muchísima emoción. Muchísimas gracias al Tribunal Electoral por darme este chance y muchísimas gracias también a Ale y a Arcelia que me acompañan en la mesa para presentar este libro. Bueno, yo creo que lo primero que uno se pregunta cuando ve el libro es ¿y por qué a alguien se le ocurriría hacer un libro de infografías? O sea, ¿cuál es el interés que puede tener para alguien que exista un libro de infografías? A mí me gustaría contarles primero cuál es el objetivo y después qué hay detrás de este libro, porque es de esos libros donde la complejidad no está en lo que vemos, sino en todo lo que no vemos. Entonces, primero, este libro es parte de una colección. Ahora sí que va el promocional de colecciónenlos todos, porque es un libro que se lleva haciendo, cada año sale una edición de este libro. Lo que es una síntesis de los casos más relevantes que se salen en cada año, expuestos de una forma gráfica, sintética, en una sola cuartilla. ¿Para qué sirve? Pues en realidad es un libro que sí sirve para gente que trabaja en el derecho electoral, a quien le interesa el derecho electoral, que piensa hacer su tesis de electoral o que le piden un trabajo de la escuela. Este es el libro para ustedes. ¿Por qué? Uno, porque está compilado temáticamente. Uno puede ver a lo largo de los años todos los criterios relevantes que se han hecho en una materia. Pongo un ejemplo, no sé, modelo de comunicación político-electoral. Si uno quiere revisar cuáles son las sentencias más importantes de los últimos años en la materia, pues se va al libro de infografías, busca modelo de comunicación político-electoral y te las vas leyendo. Sirve pues para entender a golpe de vista cada caso, ¿no? O sea, ¿qué se decidió aquí? ¿Por qué decidieron lo que decidieron? ¿Y cuál es la conclusión del caso, no? Hay veces que esas cosas no las sabemos, ¿no? Cuando uno lo lee y dice así como, revocaron un acuerdo. Dices, está padrísimo, ¿no? ¿Y eso qué? ya cuando lo ves dices, bueno, no. Y entonces le están pidiendo al INE que vuelva a hacer tal cosa, ¿no? Entonces, creo que es una manera muy fácil de aproximarse a las sentencias. Dos, ya cuando te metes un poquito más, o sea, tipo vas a hacer la tesis, te permite ver otra cosa, te permite ver los cambios de criterio. Uno puede ver que en el 2022 el criterio sobre topes de gastos de campaña era 1 y después, si se checan las infografías del siguiente año, dices, caray, ya no es el mismo. Ya no es el mismo cuáles son las razones por las cuales no es el mismo, ¿no? Entonces, ese es, podríamos decir, el objetivo. El objetivo es que las personas que no quieren o no pueden o no tienen ganas de leer una sentencia de 40, 50, 30 cuartillas, pues agarren una infografía y digan, bueno, ya, por lo menos hoy ya tengo de qué hablar en mi clase de Derecho Electoral, si es que la tienen. Entonces, ya más o menos sé del caso. Ahora,
¿Qué es lo que está detrás del libro? Además del muy buen esfuerzo del magistrado Felipe de la Mata, que desde hace muchos años decidió hacer estas infografías y sacarlas. Estas infografías, además, es un compilado de cosas que ustedes pueden seguir en redes sociales cada sesión. No se tienen que esperar a que salga el libro. Cada sesión en la cuenta del magistrado, casi en tiempo real, conforme se van votando las cosas, van saliendo las infografías. Entonces, si uno se quiere enterar del chisme, si les interesa la política, si, no sé, los casos que son muy relevantes, ¿no? Si van a sancionar o no a Claudia ahí luego salen las infografías. Entonces, además de la buena idea del magistrado de decir, vamos a dejar esto en infografía, lo vamos a hacer público, además de esto hay muchísimo trabajo, porque no sé si aquí algunos de ustedes son abogados o están cercanos a la vida abogadil, pero a los abogados nos cuesta muchísimo trabajo ser sintéticos, muchísimo trabajo no hablar el lenguaje abogadil, muchísimo trabajo explicar de una manera más o menos ciudadana lo que queremos decir. Detrás de esto hay una chamba. A mí no me gusta que me digan que soy la autora de este libro, porque en realidad la chamba es de los secretarios de Estudios y Cuenta, que no solo tienen que hacer su proyecto, no solo tienen que hacer las palabras que les solicitan para la sesión, sino además tienen que hacer en una cuartilla la infografía. La otra chamba es de Osvaldo, que es la chamba de hacer bonita la infografía, sexy la infografía, que esté padre, que esté bien cuadrada, que tenga unos colores atractivos, etcétera, etcétera. Lo que hay es un trabajo de verdad de muchísimo esfuerzo de parte de los secretarios, que tienen muchísimo trabajo para sacar en una cuartilla a tiempo real todas las infografías. Es un trabajo de verdad bien meticuloso, muy bien pensado, en el que hay veces que uno sí les tiene que decir, yo no estoy entendiendo este título, si yo no lo estoy entendiendo, siento que nadie más lo está pudiendo entender, y entonces, por favor, tratemos de buscar otro tipo de lenguaje. Entonces, es el producto de muchos años de una apuesta por tratar de acercar las sentencias, los efectos de las sentencias, y una parte muy importante que generalmente no sale en las noticias, que generalmente no es nota, que generalmente es ¿por qué se decidió lo que se decidió? O sea, uno ve en las notas nada más así como sancionan a Morena por tantos millones. Ok, las razones, ¿cuáles son las razones jurídicas que dieron? ¿Cuáles son las argumentaciones? ¿Cómo se ponderó? Si hubo un derecho, si se ponderó el derecho, etcétera. Todo lo pueden ver en una sola infografía. Me parece que esa es la gran virtud de la obra. Buenas tardes, auditorio. Quiero aprovechar este foro para dar mi agradecimiento profundo a la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por haberme distinguido con esta oportunidad en la presentación de participar en este evento de suma importancia para nuestra distinguida institución. A la doctora Gabriela Rubalcaba García, secretaria técnica académica, y al licenciado Agustín Millán Gómez, secretario técnico editorial, ambos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quiero además, me siento muy distinguida por estar compartiendo este espacio con la maestra Alejandra Tello, investigadora de la Escuela Judicial, y por supuesto con Paula Vázquez, coautora de esta gran obra, y no puedo dejar de pasar por alto mi admiración y respeto para el pulcro trabajo de nuestro diseñador en esta obra, Jorge Osvaldo. Es un gran honor para mí la presentación de la justicia electoral en imágenes 2022-2023, que ya ampliamente nos señaló la maestra Paula cómo está estructurada. Esta obra me parece que es un gran trabajo de las sentencias que ha emitido el tribunal en la integración de este pleno, en particular sobre temas de interés general, ya lo señalaba correctamente Paula, no solamente para un distingo en materia jurídica, sino ahora que nos vemos acompañadas aquí de una importante participación de juventudes. Es muy importante que ustedes estén cercanos a lo que ha dicho el tribunal al respecto.
También se habla en este libro de los procesos de democracia interna, entre otros de partidos políticos, cuya resolución incluso generó criterios trascendentes como son el cambio en las dirigencias nacionales para que no se traslapara con el actual proceso electoral que se lleva a cabo. Otra de las grandes determinaciones que está plasmada en esta obra es la designación de las consejerías del Instituto Nacional Electoral, en cuyo contexto se alcanzó un significativo progreso en la materialización del principio constitucional de paridad, no solo en la integración del órgano electoral encargado de organizar las elecciones, sino también en la determinación de la presidencia y que ésta debía ser ocupada por una mujer. En el trabajo de analizar, identificar y explicar los medios de impugnación que generan estos criterios de gran trascendencia jurídica en la vida electoral del país, también participó, como ya lo señaló Paula destacadamente, un extraordinario jurista que integra el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral, el magistrado Felipe de la Mata Pisaña, y a quien solicito brevemente un aplauso como reconocimiento a su trayectoria. En la obra que ahora se está analizando, con lenguaje sencillo, mediante infografías, con diseño gráfico e imágenes visualmente comunicativas, nuestros autores pretenden transmitir al público con una visión inclusiva los tópicos relevantes de cada una de las sentencias analizadas. En este esfuerzo didáctico resaltan como temas de debate destacados la materia de la controversia, el medio de impugnación con el que se demandó la protección de derechos político-electorales de los involucrados, la relevancia de la problemática a resolver y el impacto que tiene en el ámbito político y social que conlleva a nuestro gran país. El criterio con el que se resolvió la controversia y además el sentido de la sentencia que se emitió en cada uno de los asuntos en particular, pero sobre todo las consideraciones de derecho que justifican la intervención del autor en la decisión tomada. En este punto, los autores hicieron un ejercicio reflexivo que llegó a formularse una serie de cuestionamientos para extraer el grado de trascendencia de cada uno de los asuntos y el enfoque que le estaban dando a esta sentencia analizada. Entre ellos se explicó de manera concreta por qué el magistrado Felipe de la Mata votó a favor del proyecto, por qué emitió un voto razonado o, en su defecto, por qué emitió un voto particular o un voto en contra de lo razonado por la mayoría del Pleno de la Sala Superior. Entre otras motivaciones que también lo encaminaron a formular una conclusión desde su visión jurídica sobre la vigencia de esa decisión, la pertinencia de adaptarla o incluso abandonar el criterio que ahora se sostiene por la mayoría, haciendo una modificación del sentido que permita no solo la protección de los derechos político-electorales afectados, sino armonizar la convivencia de los distintos intereses que convergen en la sentencia, en aras de proteger un bien mayor de la entidad, como es la democracia, importante para el beneficio de nuestro país. Permítanme referirles tres de los apartados que visualicé y que llamaron mucho mi atención. El primero está identificado en el expediente con la clave recurso de apelación 391 del 2022. En el tema de la acreditación de la autoadscripción calificada como criterio para acreditar la calidad de indígena, en donde el magistrado Felipe de la Mata Pisaña propuso que es necesario repensar si este mecanismo es realmente eficaz para cumplir ese propósito, si realmente es necesario atender otras fórmulas para verificar esa calidad de indígena, o si deben modificarse, reforzarse o abandonar ese criterio, conforme a las siguientes posibilidades. El primer planteamiento que hace es:
fortalecer esos elementos para la prohibición de fraudes a la identidad indígena. Pensar si es adecuado que el Estado, a través de las autoridades electorales, indique si una persona es indígena o no. Y por último, en su caso, abandonar el criterio de la autoadscripción calificada y considerar otros mecanismos para que la representatividad indígena sea legitimada. Otro ejemplo de gran importancia de los criterios de resolución recopilados en esta valiosa obra y que dictó el Pleno de la Sala Superior es el identificado en el Juicio de la Ciudadanía, cuya clave es JDC 74 del año 2023 y sus acumulados. En este asunto, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que en su mayoría la conocemos también como JUCOPU, emitió convocatoria para la renovación de 4 consejerías del INE. Evidentemente, entre esta inclusión se abordaba el de la presidencia. Y entonces, como un acto que generó este Juicio de la Ciudadanía, es que diversas personas controvirtieron dicha determinación, justo precisamente porque no se establecía una regla de paridad, por lo que se ordenó al órgano legislativo establecer los mecanismos atinentes. El órgano legislativo lo que hace es determinar que para la designación de consejerías se deberían integrar 4 listas o quintetas, 2 para hombres y otras para mujeres. La lista de la presidencia sería conformada por ambos géneros, 2 de un género y 3 de otro. En contra de esa determinación, diversas personas impugnaron y a través del Juicio de la Ciudadanía cuestionaron, entre otros aspectos, que se hubiese establecido una regla de alternancia de género mayoritario para la designación exclusivamente de la presidencia del órgano administrativo electoral. En la sentencia, la Sala Superior estableció un mandato claro para que la JUCOPO previera los mecanismos pertinentes para asegurar la paridad en la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Proporcionó las directrices para que el procedimiento del órgano legislativo propiciara la alternancia de género, bajo la perspectiva de que la designación de mujeres en los órganos de dirección de las autoridades electorales es una medida adecuada para alcanzar la paridad y reducir la brecha de desigualdad que ha subsistido en México respecto de ellas. En este contexto, el Pleno de nuestro máximo tribunal, en una decisión histórica, estableció en el fallo que la lista para la presidencia sería integrada solo para mujeres, porque era el momento de hacer cumplir el principio de alternancia en la designación de la presidencia para que ésta recayera ineludiblemente en una mujer. También cabe destacar lo resuelto en el recurso de apelación identificado con la clave 289 del año 2022, donde el Instituto Nacional Electoral estableció 21 distritos electorales federales en que se deberían postular personas indígenas como candidatas a las diputaciones federales y medidas afirmativas a favor de otros grupos vulnerables, según lo ordenado en una sentencia diversa emitida previamente en el recurso de apelación 121 del año 2020. En congruencia con ello, la Sala Superior ordenó al INE que estableciera mecanismos para que las candidaturas pudieran solicitar la protección de sus datos personales sobre la acción afirmativa para la que fueron postulados. Lo anterior porque de hacer pública la información vinculada con la pertinencia a un grupo vulnerable, se podría justo vulnerar su intimidad y los datos personales. Posteriormente, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conocidos como el INAI, ordenó al Instituto Nacional Electoral publicar la información de las personas registradas como candidatas electas en las diputaciones federales por tratarse de una cuestión de interés público. En apego a esa decisión, el INE modifica su reglamento de elecciones a fin de incorporar la obligatoriedad
de publicar la información curricular e identidad de las candidaturas referidas. Un partido político impugnó esa determinación y diversas personas controvirtieron ante el INAI la negativa del instituto a proporcionar la información relacionada con las personas que fueron registradas como candidatas a las diputaciones federales. Dicha negativa se sustentó en que estas personas pidieron la protección de sus datos personales, cuya información fue clasificada como confidencial. ¿Qué hace la sentencia de la Sala Superior? Determinó que el INAI es la autoridad competente para interpretar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esa autoridad resolvió que ante la colisión de los derechos de protección de datos personales y la transparencia de las candidaturas, es que debe prevalecer este último por ser una cuestión de interés público. La decisión del INE de incorporar la obligatoriedad de publicar la información curricular e identidad de las candidaturas registradas es acorde al principio de máxima publicidad en los procesos electorales, cuyo principio está establecido en nuestra Carta Magna. Estas son solo algunas de las razones que me atrevo a afirmar por lo que esta obra es una herramienta de rápida consulta que permite conocer los criterios vigentes en materia de financiamiento y fiscalización, propaganda electoral y salvaguarda de los principios constitucionales, entre otros. Máxime que este proceso electoral se busca justo que este libro sea una guía para que las autoridades, los litigantes y el electorado, incluyendo a muchos de ustedes que seguramente aún estudian la carrera, puedan seguir con un poco más de contexto el desarrollo jurisdiccional de esta excelente obra. Finalmente, este libro me parece refleja la vocación del Tribunal Electoral que escapa a la coyuntura. Las sentencias en materia de justicias inclusivas de protección de derechos humanos, empezando por los derechos políticos, pero no solo restringidos a estos, dan cuenta del trabajo del tribunal como un tribunal que se asume como el último garante de los derechos humanos de la ciudadanía en la arena política, un actor que reconoce el poder para transformar a través de la Constitución la vida de las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arcelia. Primero, por haber leído con tanto cuidado la obra. Y segundo, porque yo creo que pones en relieve un tema que es bien interesante cuando uno ve estos libros, que son las preocupaciones de cada año, tanto del Tribunal Electoral como de los actores que llegan a presentar las denuncias ante el Tribunal Electoral. Uno las ve casi como temporadas de series. Ay, mire, este es el año de las acciones afirmativas, porque hubo muchísimos casos de acciones afirmativas y entonces pues ahí se generó como unos criterios relevantes que están aquí, ¿no? Ah, este fue el año de la violencia política de género. Ah, mira, y ahí podemos ver, por ejemplo, en esta obra de este año, sale todo el tema de omisión legislativa o omisión parlamentaria, ¿no? Antes a nadie se le había ocurrido qué pasaba con el ejercicio de los derechos, ya que la gente llegaba a sus curules, ¿no? Cuando empiezan a llegar los casos al tribunal, dicen, no, pues es que no, o sea, sí es un ejercicio de derechos, sí nos podemos meter. Vamos a empezar a hacer sentencias en este aspecto que no existía antes. Entonces, también uno puede ir encontrando, cuando va encontrando capítulos nuevos, dice, mira, estos son los temas que importaron este año, que igual y no estaban en los anteriores, y que son importantes porque ahí yo creo que se ve muy bien pues la innovación que existe, ¿no? O sea, omisión legislativa, violencia política de género, que violencia política de género pues en realidad se ha construido a punta de sentencias. Unas han terminado en la ley, otras todavía no están en la ley, pero que o sea, en realidad donde uno quiere entender cómo funciona todo el entramado de prevención, protección, identificación, sanciones, etcétera, de violencia política de género, se tiene que ir a las sentencias. Entonces, creo que también sirve un poco para eso, para poder ir viendo como las preocupaciones de cada año, cómo van saliendo esas resoluciones y pues los avances que en cada uno de los temas, o retrocesos, ¿no? También yo creo que hay personas que consideran que algunos de los cambios de criterio son un retroceso, ¿no?
pero siempre es bueno que uno tenga oportunidad. Yo creo que ahorita en este tiempo uno siempre tiene oportunidad de saber más. Todos tenemos todos los días con nuestro teléfono muchas oportunidades de saber más, pero yo creo que este libro es una oportunidad no de saber más, sino de saber mejor, que no es lo mismo. Ahorita le doy la palabra a la doctora Tello, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antes de iniciar quisiera agradecer al magistrado Felipe Lamata, a nuestra querida directora de la Escuela Judicial Electoral, a Gaby Rubalcaba, al licenciado Millán, por considerarme para compartir este panel con mis queridas amigas y colegas, Sofía y Arcelia. Entonces, de verdad, gracias. Celebro mucho la publicación, como dijo muy bien Paula Sofía, ya es una serie, una colección. Les invitamos de verdad a que las coleccionen todas. La verdad me siento muy contenta de que estén aquí. Agradecemos de verdad enormemente al UNITEC, a la Facultad de Derecho, Campus Atizapán, de que estén aquí con nosotras, con nosotros, porque me parece que justo esta es la intención en gran parte de la obra, bajar el contenido del derecho electoral a la ciudadanía, a los jóvenes, a las jóvenes, porque además estamos en un contexto bien importante, estamos en un proceso electoral donde se van a renovar una cantidad impresionante de cargos de elección popular. Va a ser por primera vez en la historia, seguramente, a menos que pase algo muy extraño, pero vamos a tener por primera vez una mujer presidenta. Entonces, bueno, si no lo quiero descartar, ¿verdad? Probabilidad no es destino, pero lo más probable es que tengamos por primera vez en la historia una mujer presidenta y eso pues rompe ya paradigmas, ¿no? Entonces, es lo que queremos buscar con esta obra, que el derecho electoral, eso que vemos en las noticias, que los partidos hicieron A, B y C, que ustedes que van a ver en unos días esto se va a intensificar, las campañas electorales, vamos a ver denuncias, impugnaciones, nos vamos a estar peleando unos con otros, a quién apoyas, a B o C. Entonces es bien importante en ese contexto informarnos. Para que una democracia pueda ser una democracia de calidad, necesitamos ejercer nuestro derecho al sufragio activo, nuestro derecho a votar de manera informada. Entonces, es la idea de que podamos bajar las sentencias del Tribunal Electoral, que el Tribunal Electoral es la máxima autoridad en la materia electoral. Si lo que decide el tribunal, ahí se queda. Ya no puede apelarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación los casos que resuelve el Tribunal Electoral. Entonces, por eso es bien importante que nos involucremos todas y todos en esto, pero no es algo sencillo. Yo les platico, ¿no? Cuando yo llegué a la materia electoral a hacer mi servicio social en 2009, imagínense, ya pasó algún tiempo, yo me acuerdo que la primera sentencia que leí fue la sentencia del dictamen de la calificación presidencial del año 2006. Imagínense una sentencia súper choncha, porque además, imagínense el contexto de la elección de 2006, no sé, yo creo que muchos de ustedes son muy jóvenes. Sí, no creo que ustedes lo recuerden, bueno, él sí, el compañero aquí sí lo recuerda, pero fue una de las elecciones más complejas que hemos tenido en la historia reciente de nuestro país, obviamente, y entonces pues yo me leí la sentencia y me cambió el panorama, dije, wow, ¿no? Qué interesante es el derecho electoral, cuántos argumentos hay detrás y qué proceso tan complejo es ir evaluando cada una de las etapas del proceso electoral y al final tomar una determinación de si la elección es válida o no es válida, si las irregularidades son de tal tamaño que pueden llegar a anular una elección o no, o si se debe de cuidar el voto público. Entonces, desde ahí entendí que para aprender de derecho electoral, porque además yo les cuento que yo no soy abogada, yo soy politóloga, imagínense, entonces yo empecé a leer estas sentencias y me enamoré del derecho, me hice abogada electoral de closet. Entonces, para que vean qué interesante es esto, para que a una politóloga le guste mucho el derecho electoral, es que de verdad les invitamos no solamente a leer las infografías, sino las sentencias. Porque, a ver, yo lo que les quiero decir aquí es, la manera de aprender y de saber a fondo el derecho electoral, la verdad es que sí es leyendo las sentencias, porque uno va aprendiendo pues mucho de derecho ahí, ¿no? Entendiendo que hay un proceso, que hay unas partes, que hay personas que están impugnando y vas entendiendo la jurisprudencia que se va a ir conformando. Pero lo cierto es que no te puedes leer todas las sentencias, porque en nuestro país sí tenemos un problema importante, impugnamos todo. Que si
el partido tosió en la sesión, se impugna, que si tal, tenemos un problema, y esto lo ha dicho la OEA, tenemos una cantidad impresionante de impugnaciones. Pero bueno, yo siempre he opinado que es mejor que resolvamos en los tribunales los conflictos y no a partir de la violencia u otros medios no legítimos para resolver los conflictos electorales. Entonces, la única manera, en mi opinión, de aprender bien derecho electoral leyendo las sentencias, pero insisto, no podemos leerlas todas porque son muchísimas y de verdad no saben cómo este libro y estas publicaciones, las infografías, realmente nos ayudan. A mí me ha ayudado muchísimo porque yo me dedico a dar clases, a capacitar sobre este derecho electoral y a mí me ayuda muchísimo leer los tweets del magistrado con las infografías y decir, ya es una mirada rápida, como lo explicó muy bien Paula Sofía, y te vas generando ideas. Ya cuando quieres profundizar, sí hay que irse obviamente a la sentencia, pero esto es un camino que nos ayuda muchísimo a comprender qué es lo que está pasando en la vida electoral mexicana. Entonces, me parece que, bueno, también un amigo, hace rato lo invité en Twitter a esta presentación y me dijo, sí, tengo un amigo que es asesor en el INE, amigos que son secretarios de estudio y cuentan en varios lugares, y coinciden en que son muy útiles precisamente por eso, porque te vas actualizando permanentemente en la materia. Pero la idea es que no sea solamente útil para quienes nos dedicamos a esto, sino, insisto, para que la ciudadanía no tenga que encontrarse con el derecho electoral a partir necesariamente de una sentencia, ¿no? Sino que justamente a partir de un instrumento, las infografías han demostrado su importancia justamente para sintetizar información que puede llegar a ser muy compleja y comunicar, ¿no? Que esa es la importancia, cómo comunicamos a la ciudadanía de mejor manera las sentencias. Y bueno, ya mencionaba aquí la maestra Arcelia algunas sentencias que han sido relevantes que podemos encontrar aquí. Podemos también identificar algo que ha sido muy importante en la democracia mexicana. En primer lugar, quiero hablar sobre el papel que ha jugado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque lo que ustedes van a poder observar aquí es que, sobre todo, un tema relevante es el modelo de comunicación político electoral. Estamos en un proceso electoral y seguramente ustedes se han preguntado, o si no, les invito a que nos preguntemos esto, qué sí y qué no pueden hacer las precandidaturas, las candidaturas en las elecciones, hasta dónde se puede publicar en redes sociales, qué pasa si alguien violenta a una mujer en política, qué pasa si alguien empieza a llamar al voto ahorita, en estos momentos. Entonces, aquí vienen muchas de esas respuestas, porque yo les quiero decir algo, hay una particularidad de nuestro sistema electoral y no todo viene en la ley. El derecho electoral no se aprende únicamente leyendo la ley. ¿Qué pasa? Que justamente ha sido a partir de la jurisprudencia, de los criterios jurisprudenciales, que hemos ido avanzando más rápido. Porque algo que a mí me preocupa mucho es que la regulación que tenemos hoy en día en el modelo de comunicación política electoral viene básicamente desde 2007, justamente de esa elección de 2006, que acá hizo, ¿cómo se llama, compañero? Que Sergio Martínez recuerda muy bien, ¿no? Ese proceso electoral muy complejo nos llevó a hacer una reforma muy compleja y técnica en materia de radio y televisión, y hoy en día, en mi opinión, es una opinión personal, esa reforma ya se encuentra completamente rebasada, porque hoy lo que estamos viendo es una guerra en redes sociales, bots, trolls, ¿cómo? Mira, ahorita me lo compartes, gracias, compañero. Y entonces, estamos en un escenario complicado porque la normativa en materia de comunicación política está rebasado y justamente es a partir de impugnaciones de casos específicos. Yo no sé si ustedes recuerdan el proceso electoral pasado, pero el partido o algunos partidos políticos violaron la normativa, publicaron en periodo de veda publicaciones y entonces, a pesar de que no hay regulación sobre campañas en redes sociales, el tribunal, a partir de sus determinaciones, ha ido estableciendo criterios muy puntuales para analizar caso por caso. Y entonces, por eso, esta obra puede ser una gran guía para toda la ciudadanía en relación a qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, actos anticipados de campaña, los límites que tienen también las personas servidoras públicas. Hay ciertas restricciones, no pueden hacer
varias actuaciones durante los procesos electorales y la ciudadanía también tenemos, me parece, la responsabilidad de justamente exigirles esa responsabilidad a los candidatos, candidatas y servidores públicos. Entonces, les invito a que consulten esta obra. También podrán advertir que hay otro papel muy importante en el tribunal, no solamente para tutelar, vigilar la legalidad, constitucionalidad y convencionalidad de los procesos electorales, sino también tutelar derechos políticos. Y en la primera parte del libro justamente vemos esas sentencias en donde se ha ido maximizando los criterios de interpretación a favor de las personas que quieren participar en política. Entonces, bueno, yo aquí cerraría mi intervención. De verdad, gracias por estar aquí, por escucharnos, y les invitamos a que se acerquen al stand de la editorial, porque también quiero mencionar que es un gran trabajo el que hace la editorial dirigida por el licenciado Agustín Millán. Publican una cantidad impresionante de libros y con una calidad impecable. Entonces, esto es para ustedes, para la ciudadanía, para todas y todos. Entonces, de verdad, no pierdan la oportunidad de ir al stand y de llevarse algunas obras para que empiecen a involucrarse y a leer en Derecho Electoral. Gracias, y hasta aquí lo dejaré. Pues muchísimas gracias, Alejandra, por tu comentario, y yo creo que desde el mirador de la ciencia política debe ser todavía más interesante ver estas sentencias. Hay otra cosa que con esto cierro. Estos libros, aunque uno vea nada más así como un montón de compilado de sentencias, pues también son un testimonio de la historia política de nuestro país. O sea, a través de las sentencias podemos ir viendo cómo ha ido evolucionando el derecho electoral de nuestro país, que es un derecho que tiene impactos muy visibles. Las sentencias del Tribunal Electoral transforman la manera en la que elegimos, transforman la manera en la que se designan los cargos, transforman la manera en la que funcionan nuestras instituciones, y esas son cosas que sí podemos ver todos los días. El otro tema es que también, pues, yo sigo agradeciendo la oportunidad de participar en estos ejercicios. Yo creo que una de las grandes transformaciones en la justicia en todo el mundo, y que la justicia electoral agarró bien y a tiempo, es de reconocer que comunicar ya no era un gusto, comunicar ya no era un hobby, sino que comunicar ya era una obligación que tenían. Este es un ejercicio para tratar de cumplir con esta obligación, y yo creo que lo hace muy bien. Y finalmente, pues yo creo que tenemos una democracia muy joven, con electores muy jóvenes. A mí me tiene impresionado este tema de que quienes van a votar, muchos de los electores que yo creo que son, viendo sus caras, como su caso, nacieron en 2005-2006. A ustedes no les tocó el conflicto postelectoral de 2006. Y una buena manera de comprender lo que estamos viendo y viviendo todos los días es entender el trabajo del Tribunal Electoral, las sentencias, y por eso no solo acérquense a este libro, no solo formen su colección. Como ya les dijo Ale, acérquense al stand del Tribunal Electoral, porque aparte hay un super catch. Los libros no solo son preciosos, son gratuitos. Entonces, muchísimas gracias de nuevo al Tribunal Electoral por esta chance. Gracias a Alejandra y Arcelia, y muchísimas gracias a todos ustedes. Sí, muchas gracias. Pues bueno, sumando a todos los comentarios que ya hicieron tanto Paula como la maestra Alejandra, justo es invitar a concientizarnos de que ustedes viven un momento muy importante en la vida del país. El tribunal también, entre otras cuestiones, se ha enfocado mucho a darle prioridad a grupos vulnerables. Y parte de ellos es también la participación de las juventudes. Entonces, me parece que es momento en el que ustedes reflexionen y compartan no solo entre sus compañeros, sino también con la familia, cómo el voto de cada uno de ustedes será representativo, ya bien lo señalan mis compañeras, en este proceso electoral. Traemos más de 20,000 cargos, entonces cada uno desde nuestra trinchera me parece que debemos abonar a darle un giro a todo esto que de alguna forma también se ha perdido.
sustentar la democracia depende de cada uno de nosotros. Entonces, valoren que en manos de nosotros están hacer los cambios y, por supuesto, para ello también tenemos un órgano jurisdiccional muy importante que está siempre defendiendo los intereses y los derechos político-electorales de la ciudadanía, cuidando y protegiendo el financiamiento público que se les da a los partidos, fiscalizando cada uno de los gastos que estos realizan, así como el de las candidaturas en las campañas, que bien lo señalan también. Ya estamos a punto de iniciar con este proceso y entonces nos sabotean una serie de ideas, pero que también entendamos la importancia que tiene para nosotros y para la transformación de nuestro país. Muchas gracias. Pues nada, igual agradecer de nuevo por su presencia. Me parece que también podemos hablar, ¿no?, de la importancia de que ahora que está el debate, ¿no?, de reformas constitucionales, del Poder Judicial, que hay como debates importantes, ¿no?, debates públicos sobre la labor del juez constitucional, de la jueza constitucional. Creo que también revisar las infografías, leer las sentencias, también contribuye, en mi opinión, a conocer la labor jurisdiccional del tribunal, reconocer la importancia del Tribunal Electoral como un organismo constitucional, ¿no?, como les decía, es la máxima autoridad electoral, y entonces, pues también evaluar así la función de las magistraturas electorales, ¿no?, porque los jueces, las juezas, las magistradas, magistrados deben de hablar justamente por sus sentencias, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de libros también nos ayuda a fomentar un pensamiento crítico al respecto, lo decía Paula Sofía, ¿no? Podemos estar a favor o en contra a lo mejor de algunos criterios, de algunas sentencias, pero esa es la idea, ¿no? Tener la oportunidad justamente de poder evaluarlo por nosotras mismas o nosotros mismos, informarnos y no dejar justamente que alguien más opine por nosotros, ¿no? Porque creo que ese es un problema muy grave de este proceso electoral, bueno, que estamos viendo en muchas democracias, la desinformación, la manipulación de los electores. Entonces, urge justamente fomentar un pensamiento crítico, fomentar justamente estrategias de desinformación. Entonces, a mí me parece que este tipo de obras justamente abonan o buscan abonar en ese sentido. Entonces, de nuevo, felicidades a las personas autoras, a Jorge Osvaldo, a Felipe Lamata y a nuestra querida Paula Sofía, porque contribuyen, ¿no?, en ese sentido a estos debates que tenemos en tiempos álgidos como son los procesos electorales. Muchísimas gracias y esperamos que sí se acerquen al Tribunal Electoral, a la Escuela Judicial Electoral. También tenemos una gran cantidad de cursos, no sé si ustedes ya nos sigan o no, pero síganos en nuestras redes sociales de la editorial, de la Escuela Judicial Electoral, del propio tribunal. No saben la cantidad de cursos, diplomados, eventos, seminarios. Tenemos una maestría en Derecho Electoral, un doctorado en Derecho Electoral. Si a alguno de ustedes les mueve el corazón el tema electoral, la política, la república, las elecciones, de verdad, acérquense y no se van a arrepentir. Gracias y es todo. Con esto concluimos la presentación de Justicia Electoral en imágenes. Pedimos de manera respetuosa, por favor, al director general de Documentación, Agustín Millán Gómez, haga entrega de los reconocimientos a quienes han participado en esta presentación. A la maestra Alejandra Tello Mendoza, a la licenciada Paula Sofía Vázquez y de igual forma a la maestra Arcelia Santillán Cantú. Gracias por su presencia, por su participación en esta 45 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les agradece y les invita a que nos acompañen a nuestras próximas presentaciones y a visitar el stand del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hasta el próximo 4 de marzo. Muy buenas tardes.